Jeremías y Lamentaciones, un profeta bajo fuego, estudio número 17. Vamos a leer en Jeremías 1, del 1 al 7. La palabra del Señor dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Que el Señor bendiga su santa palabra. Se ha identificado a Jeremías como el profeta llorón, pero creo que es injusto este apelativo, pues los lamentos de Jeremías obedecieron a situaciones que por su gran celo por el pueblo de Dios lo impulsaron a comportarse en la manera como lo vemos en sus dos libros en la Biblia. Si vamos a llamar a Jeremías de esta manera, entonces tendremos que identificar a muchos siervos de Dios que han derramado sus lágrimas por el celo de las cosas santas a través del tiempo, a los que también les cabría el mote de llorones. Pero en definitiva me parece que es mucho mejor quejarse delante de Dios que delante de los hombres, como ya hemos expresado en el caso de Job. Realmente hay que estar en el pellejo de Jeremías para poder darse cuenta de los motivos de sus reacciones. Jeremías estuvo durante todo su ministerio profético bajo el fuego de su propio pueblo, bajo el fuego de los enemigos de Israel y bajo el fuego purificador de Dios. Fue llamado por Dios cuando era apenas un muchacho. Él mismo le dice a Dios: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías 1:6. Y aquel parecía un buen argumento. Pero Dios no acepta objeciones. Cuando Él nos llama, Él sabe lo que hace, y por eso le responde a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías capítulo 1, versículo 7. El llamado de Dios a Jeremías había venido desde mucho antes de que él fuera siquiera concebido. Así lo dice la Biblia: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Este versículo siempre me hace pensar en la gravedad del crimen del aborto, puesto que si cada persona ya existe en la preconcepción divina, cada uno entonces es persona mucho antes de ser concebido, ya en los propósitos eternos de un Dios todopoderoso. Aquí en esta declaración de Dios a Jeremías tenemos uno de los grandes misterios de la existencia. Somos elegidos en la presencia de Dios. Cada uno de los seres humanos trae consigo una serie de componentes preestablecidos, tanto en la genética como en la urdimbre espiritual. Somos portadores de dones que nos han sido dados por Dios para la realización de nuestra misión en la vida. Lamentablemente muchos de nosotros nos resistimos a esa determinación divina y por ese motivo no elegimos la carrera o el oficio para el cual hemos sido condicionados por Dios. Y todo esto entraña una gran miopía espiritual, una desconexión rabiosa de Dios que nos lleva, en la mayoría de los casos, a una tremenda frustración en la vida.
Esta intervención de Dios en nuestra personalidad, quiero que sepan que no tiene nada que ver con el destino, porque el destino, el concepto del destino, invalida al hombre de su capacidad de determinar por sí mismo sus propias acciones. Y Dios no coarta al hombre su derecho de decidir su propia vida, que es lo que llamamos el libre albedrío. Sin embargo, al no atender a lo establecido por Dios en lo intrínseco de nuestras vidas, el no atender a eso acarreará graves daños en nuestro desarrollo y nos incapacitará para lograr la felicidad y la realización personales efectivas. Hay una fuerza interior que grita a cada individuo y lo hace inclinar por aquellas cosas para las que ha sido dotado. Y esta es una manera como Dios actúa en nuestras conciencias. En definitiva, entonces, la vocación a la que nos inclinamos de manera natural y que nos hace elegir una carrera, ya sea de manera empírica o académica, obedece a ese llamado que Dios ha colocado en nuestros genes en el momento de nuestra concepción. Por otro lado, el don espiritual que recibimos en el momento de nuestro nuevo nacimiento, o sea, cuando nos convertimos, y que es algo que nos capacita para ejercer un ministerio dentro de la iglesia, es algo que ya estaba ordenado por Dios para nosotros, y por eso nos dice la Biblia que el don lo recibimos según nuestra capacidad. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25, versículo 15. Es por eso que Jeremías no tiene razón cuando dice que es muy niño para poder llevar a cabo la tarea encomendada nada más y nada menos que por Dios. Es que aunque él no lo sabía, él había sido dotado de una capacidad especial para hacer conforme a lo que Dios quería que hiciera. Cada creyente debe preocuparse por descubrir sus dones para ponerlos al servicio de Dios y de sus semejantes. Todo llamado entraña una gran responsabilidad. En el caso de Jeremías, él corría graves riesgos al hacer la voluntad de Dios en condiciones altamente hostiles. Muchos de nosotros quizá no nos veamos sometidos a las presiones que sufrió Jeremías o a las que tienen que enfrentarse también muchos siervos del Señor en muchas partes del mundo en el día de hoy. Y quizá eso no nos haga ver la trascendencia de nuestro llamado. Pero ¿qué pasaría si de pronto tuviéramos que obedecer a Dios en situaciones de fuego como las que vivió Jeremías? ¿Piensas que estarías preparado para ello? Para conocer cómo podemos enfrentarnos a situaciones como las de este valiente profeta, veamos cómo él encaró todas esas realidades desafiantes en la batalla de su vida. Veamos primero a Jeremías bajo el fuego mortificante de su propia nación. Jeremías profetizó durante los reinados de Josías, Joacim y Sedequías, reyes de Judá. Como hemos dicho, siendo muy joven, Dios lo llamó para ejercer su ministerio. Es de todo sabido que Josías realizó una serie de reformas en Judá con el propósito de que la nación volviera a los caminos del Señor. Pero esto no bastó para un sincero arrepentimiento de la nación judía. Jeremías era testigo de la condición espiritual calamitosa de su pueblo. Y ha de haber compartido junto a Josías la preocupación que esto generaba en sus corazones. Tener que ser el vocero de Dios frente a la desobediencia total de la nación era algo verdaderamente peligroso. Pero Jeremías asumió el reto y con una temeridad admirable.
Se puede decir que Jeremías parece que no tenía miedo de que lo mataran, pues él había encarnado la indignación divina y se había tomado para sí la causa de Dios. Ese es el tipo de hombre y mujeres que Dios necesita en todos los tiempos, que estén verdaderamente comprometidos con su causa, que se desvelen por el llamado de Dios y que el celo de las cosas santas corra, por así decirlo, por sus venas. Pararse en un lugar público y gritar, proclamar, predicar la verdad de Dios, el juicio que se avecina para una ciudad pecadora y rebelde, requiere de convicción, requiere de firmeza y de mucho valor. Es en esas circunstancias similares que el himno Firmes y adelante cobra vida y significado para cualquier iglesia y para cualquier creyente. Cuando las iglesias tienen que enfrentarse a la maldad de este mundo y por ello tienen que sufrir persecuciones y sufrir penalidades, es cuando los episodios bíblicos como los narrados en el libro de Jeremías y las oraciones que encontramos en el libro de Lamentaciones cobran verdadero significado, cobran verdadero sentido. Pero Jeremías no estaba solo en esta batalla contra la insensatez de su nación. Había otros que, como él, luchaban en otros frentes. Estamos hablando de Nahum y Habacuc, profetas que fueron contemporáneos con Jeremías y que fueron testigos de los mismos episodios y que al mismo tiempo compartieron la preocupación de Jeremías. Uno de los episodios más tristes y decisorios en la vida de Jeremías fue cuando Josías fue muerto por los egipcios bajo el mando del faraón Necao. Y este fue el inicio de la decadencia total de Judá. Este hecho marcó severamente la vida de los judíos, los cuales se unieron a Jeremías en su gran lamento. Dice la Biblia: y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Segunda Crónicas 35:25. ¿Se da cuenta de lo que empezamos diciendo? Jeremías no llora por simples sentimentalismo, sino porque su alma se derrama en gran tristeza, viendo la desgracia y el avasallamiento que se avecina para su nación. Ahora Judá sí que entraba en un periodo oscuro bajo el reinado de Joacim, un títere del faraón egipcio. Este rey echó para atrás todas las reformas espirituales de Josías y reeditó los cultos paganos en Israel. A tal grado había llegado la corrupción espiritual que el propio pueblo, al unísono con las mujeres insensatas de Judá, contiende con el profeta en un esfuerzo por justificar sus malas acciones, dice la Escritura. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo:
¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Jeremías 44, 16 al 22. Pero ya muy temprano, en Jeremías 5, del 4 al 31, Dios acusa a los líderes políticos y a los líderes religiosos de Israel con fuertes calificativos sentenciosos. Y en vez de arrepentirse ante todas estas denuncias de pecado y anuncios de juicio divino, la comunidad judía respondió indignada, diciendo: los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo: vas a morir porque has profetizado en nombre del Señor diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Al enterarse de esto, los jefes de Judá subieron de la casa del rey a la casa del Señor y se sentaron para el juicio a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones y escuchen la voz del Señor su Dios. Y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. Jeremías 26, versículos 7 al 15. Este es solo una muestra de todo el mal que Jeremías tuvo que soportar de su propia gente por anunciarles la palabra de Dios. Asimismo, nuestro Señor Jesús, sus apóstoles, sus discípulos, tuvieron que sufrir el rechazo, maltrato y muerte de parte del pueblo de Israel, principalmente de los líderes religiosos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a soportar por la causa del Evangelio? En segundo lugar, vamos a ver a Jeremías bajo el fuego oprobioso de sus enemigos. Jeremías sufrió el rechazo de su propia nación como profeta, por causa de decir la verdad de Dios. Tuvo que ver cómo los reyes de Judá, Joacim y Sedequías, se convertían en títeres de las naciones enemigas de Judá. Jeremías tuvo que sufrir además el espanto de ver cómo las naciones de Egipto y Babilonia sirvieron como instrumentos de Dios para castigar a la nación pecadora de Judá. Tuvo Jeremías que ser testigo de sus propias profecías cuando el rey Nabucodonosor llevó en cautiverio lo que quedaba del pueblo de Israel. La ciudad de Jerusalén fue saqueada y quemada, sus muros derribados y el templo hecho ruinas.
Todo esto había sido advertido por el profeta como vocero de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, del 8 al 11. No era agradable anunciar estas palabras, pero era la verdad y Jeremías no podía hacer otra cosa más que obedecer. Pero Jeremías anota que después de estos 70 años de cautiverio, Dios se acordará de Israel, y entonces aparecen rayos de esperanza dentro de toda esta patente oscuridad. Dice así la Escritura: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Jeremías 25, versículos 12 al 14. Las profecías de Jeremías contra los enemigos de Israel no solo se refieren a Babilonia, sino también a Egipto, a los filisteos, a Moab, a Amón, a Edom y a muchas otras naciones. Estas naciones habrían de recibir su justo castigo al final de todo. Babilonia sería castigada por su arrogancia y sufriría la destrucción con todo y sus ídolos. Y para esto, Dios utilizaría a los medos para llevar a cabo su plan. Aunque quizá la nación de Judá y sus enemigos fueran escépticos acerca de estas predicciones, todo lo que se estaba cumpliendo ante sus propios ojos debía ser suficiente demostración de lo que el profeta decía, y que lo que él decía se cumpliría. Y la historia se ha encargado de corroborar la verdad de sus palabras, y muchos de los cautivos que vivieron para contarlo habrán visto con gran asombro el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Era el profeta el que más sufría al ver a su nación sin soberanía de ninguna clase. ¿De qué le servía a Israel la libertad, la independencia, si eran cautivos en su propio territorio? Eran cautivos como lo son nuestras naciones de América Latina, esclavos de la idolatría, esclavos del vicio, esclavos de la corrupción y de la injusticia social, pero sobre todo esclavos de Satanás. El tiempo pasa y estamos en el mismo lugar, estacionados en el mismo centro del atraso y la ceguera espiritual. El enemigo fue mucho más cordial con Jeremías que lo que fue su propio pueblo con él. Aunque maniatado, se le da la opción de elegir quedarse a vivir en la arruinada Jerusalén. Jeremías acepta. Pero ciertas maniobras políticas ocurridas en los conflictos internos de los remanentes dejados por los babilonios en Palestina le obligan a huir a Egipto, donde finalmente se piensa que falleció. Finalmente veamos a Jeremías bajo el fuego purificador de Dios.
Aunque el profeta fue obediente a los mandatos de Dios, no comprendía muchas cosas por las que estaba pasando. Aquellos ataques parecían demasiados para él, mucho más entendiendo el alma pura y pacifista del profeta. Pero Dios lo había elegido a él para ponerlo como punta de lanza en el centro de una nación pecadora como Judá. Y no podía hacer otra cosa. Estaba bajo la influencia poderosa del llamado irrevocable de Dios. Él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías 20, versículos 7 y 8. Jeremías se enfrenta a Dios a la manera de Job en medio de sus luchas interiores. Su lucha mental es tan fuerte y dolorosa que llegó a maldecir el día en que había nacido. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Jeremías 20, versículos 14 y 15. Fue durante este sufrimiento que el alma de Jeremías fue verdaderamente purificada. De la misma manera, nosotros seremos pasados por fuego, probados como se prueba el oro, hasta que demos el resultado esperado por Dios. Esa es la historia de todo verdadero cristiano, de aquellos que poseen una genuina fe. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro al respecto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 2, del 6 al 9. Y es por todo esto que Jeremías puede ser considerado como figura de Cristo, habiendo padecido muchos de los padecimientos del Señor. Podría decirse que Jeremías experimentó su propio Getsemaní. Si lee el libro de Lamentaciones cuidadosamente, se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Y esto no fue en vano, pues tuvo el privilegio de vislumbrar en sus palabras proféticas los días de la gracia que se avecinaban para el pueblo de Israel y para el mundo en la persona del Mesías. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 31 al 34. Esta es una nota de esperanza gloriosa en medio de tanto anuncio de calamidad que encontramos en el libro de Jeremías y en Lamentaciones. Pero donde Jeremías corona su inquebrantable fe en Dios
es en su libro de Lamentaciones precisamente, donde nos da claros indicios de su desesperada dependencia de Dios en su búsqueda de justicia. Y nos muestra su honda tristeza por la condición de su nación, finalmente cautiva. Pero Dios sabía lo que hacía cuando exponía a Jeremías a todas esas circunstancias. Muchas veces no entenderemos los caminos por los que Dios nos hace pasar. Pero eso no significa que Él no sepa lo que está haciendo. Nosotros tenemos que estar preparados, porque si Dios nos está haciendo pasar por tales presiones, es porque nos quiere llevar a nuevas cumbres de conocimiento y de bendición. Que Dios le bendiga.